Y el día de hoy el Señor ha puesto dos palabras en mi boca para traerlo como tema central de la palabra y del mensaje del día de hoy, que son palabras que estoy seguro, si no todos, que sí la mayoría en algún momento hemos pronunciado. No sé si vaya o sea correcta esta apreciación, pero todos en algún momento hemos dicho Señor, y son estas dos palabras, heme aquí. Lo hemos pronunciado, lo hemos dicho, Señor, heme aquí, yo estoy, envíame a mí. Pues hoy ese es el tema central para la palabra del día de hoy, heme aquí. Y quisiera escucharlo de todos ustedes. ¿Podemos decirlo juntos? Señor, heme aquí. Es 3 palabras, Señor, heme aquí. Vamos a hacerlo juntos, vamos a decirlo a la 1, a las 2, a las 3. Señor, heme aquí. Bueno, vamos primeramente a manera de introducción. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos sido niños y en esa inocencia de la niñez, en esa inocencia pues que teníamos a nuestra temprana edad, hemos llegado a tener amigos, esos amigos inseparables, de esos amigos entrañables, ¿no? De esos que en un momento de euforia, de amistad, ¿no? Al celebrar algún logro o al ver alguna dificultad, llegamos a escuchar de ellos cuenta conmigo. ¿Se recuerdan esa situación? ¿Los han llegado a tener? Creo que todos, ¿no? En la infancia, sobre todo cuando somos pequeñitos, nuestro corazón es más inocente, ¿no? Y sí llegamos a veces a decirlo nosotros, o a veces escucharlo de alguien cercano a nosotros. Y podemos llegar a escuchar yo siempre voy a ser tu amigo, ¿sí o no? Traigan a su memoria, ¿alguna vez lo dijeron? ¿O alguna vez lo escucharon? Yo siempre voy a estar contigo, siempre voy a ser tu amigo. Tú vas a contar conmigo. Cuando necesites, yo voy a estar allí. ¿Lo han dicho o lo han escuchado? Creo que va a ser algo común en todos haberlo escuchado de ese amigo, de ese mejor amigo, ¿no? Porque muchas veces decimos, mejores amigos por siempre, ¿no? Se acaba la primaria y ya no lo vuelves a ver a veces, a ese mejor amigo por siempre. Y este tipo de frases, este tipo de mensajes que se llegan a dar o que llegamos a veces a dar nosotros, creo que cuando lo decimos, lo hemos dicho con un corazón sincero. Yo no he visto un niño que mienta deliberadamente al decir estas palabras. Regularmente lo dicen con un corazón sincero, con ese deseo de que sea real, de que de verdad suceda. Ahora quisiera preguntarles a todos los que vi que asintieron con el rostro, de que sí han dicho o han escuchado esto en alguna ocasión. Esas personas que se los dijeron hoy, el día de hoy, ¿siguen en sus vidas? ¿Se sigue teniendo esa relación? ¿Se sigue, a lo mejor ya no tan amigos por siempre, ¿no? Pero sigue habiendo una cercanía, lo siguen viendo, lo siguen frecuentando, se siguen hablando siquiera. Creo que ahí vamos a empezar a tener esa baja, ¿no? Todos hemos llegado a decir, cuenta conmigo, ¿no? Yo voy a ser tu mejor amigo o tu mejor amiga para toda la vida, ¿no? Y a veces nos hacemos corazoncitos y tú te quedas la mitad, yo me quedo la otra. O sea, creo que todos hemos caído en eso. Pero si lo ponemos y lo traemos al día de hoy, creo que vamos a ver que la gran mayoría, a lo mejor esos amigos ya no están allí, ¿no? Ya no forman parte hoy de nuestra vida. Y esa pequeña minoría de esos amigos que nos dijeron o a los que les dijimos, cuenta conmigo, ¿cuántos podríamos, de los que dijeron, sí, todavía tengo relación, todavía hay amistad, cuántos podríamos hoy levantar el teléfono en este instante y hacerle una llamada? ¿Tenemos su número? ¿Podríamos levantar el teléfono en este instante y llamarles? Creo que la estadística otra vez vuelve a caer, ¿no? De los que dijeran, sí, yo todavía conservo ahí el teléfono, ¿no? A lo mejor hasta estamos en un grupo de WhatsApp, ¿no? Con los de la primaria o los de la secundaria, todavía los tenemos por ahí, ¿no? Pero ¿cuántos podríamos, pensando que fuera medianoche, un sábado, domingo a medianoche, que tuviéramos una necesidad, una urgencia, ¿a cuántos podríamos realmente marcarles? O sea, tendríamos la confianza como para hablarle. Y creo que otra vez baja la estadística, ¿no? Ahora, a lo mejor nosotros tendríamos la confianza de llamarle
a medianoche por una necesidad, una urgencia, algo que realmente ameritara hacer una llamada a medianoche, ¿cuántos nos contestarían? Sé que vieran, es Josué, mañana lo veo, ¿no? ¿Cuántos nos contestarían? ¿Cuántos? A lo mejor dices, pues no se va a fijar el nombre porque pues es medianoche, me lo va a agarrar dormido o dormida, lo levanta, contesta, pero al escuchar tu voz, ¿cuántos te dirían, heme aquí? ¿Con cuántos pasaría? Creo que otra vez la estadística se va casi a lo mejor a ninguno, ¿no? De esos de la infancia, de cuando íbamos en la primaria, en la secundaria. Y esto es importante porque ese ¿puedes contar conmigo? Se lee como un heme aquí. Eso es lo que significa un heme aquí. Y puede parecer a lo mejor una situación pues muy extrapolada porque pues, los niños, la infancia, ¿no? Uno de niño dice muchas cosas, ¿no? Pero cuando lo decimos como adultos, maduros, conscientes de que nuestra palabra tiene un valor, ¿no? De a quién la estamos dirigiendo, pues toma, creo que una importancia muy diferente. Y primeramente quisiera hacer esta mención. Heme aquí, en la Biblia, cuando nosotros lo buscamos, la vamos a encontrar en el hebreo, principalmente, y viene una palabra que dice hineni, H-I, neni. Y si tú la buscas en un diccionario hebreo, dice que es una profunda expresión que denota disponibilidad, que denota autoentrega, que denota compromiso total y que puede tener el significado de estoy aquí. El heme aquí puede tener el significado de estoy aquí, pero estoy aquí con una intención de estoy listo. Estoy listo para actuar. Estoy listo para ti. Eso es lo que significa el heme aquí cuando lo buscamos en la Biblia. Y quisiera hacer un comparativo adicional para que logre terminar de entenderse la profundidad de un heme aquí. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor aquí ya va a disminuir porque no todos los que estamos aquí han estado casados, pero hagamos un ejercicio mental? ¿Cuántos de ustedes han escuchado o les gustaría escuchar en ese momento de decir sí acepto un juntos hasta la muerte? ¿A cuánto les gustaría? ¿Cuántos lo dijeron? ¿No? ¿Cuántos realmente lo oímos, ¿no? De la persona que estaba al lado de nosotros. Un juntos hasta la muerte. Creo que son de esas frases que si somos apegados al sabio consejo de Dios, se escuchan una vez en la vida. Porque es un juntos hasta la muerte. Y a lo mejor el camino puede llevar por diferentes lados, pero son de esas frases, y para que lo entendamos bien, son de esas frases que decimos como adultos, conscientes, aparentemente, ¿no? De lo que estamos haciendo, conscientes de lo que estamos haciendo, y es una promesa que denota lo que decíamos aquí, disponibilidad, estoy aquí para ti, que denota autoentrega, es decir, yo la estoy diciendo y te la estoy diciendo a ti, yo automáticamente me entrego a mí mismo. Denota compromiso total, es hasta la muerte, no es un ratito, no es mientras dure la pasión, no, es hasta la muerte. Situémonos en esa situación. ¿Cuántos se sentirían en paz sabiendo que la persona que está enfrente diciendo juntos hasta la muerte, en su mente o en su corazón está pensando, yo seré fiel? Creo que sí soy como en un 95%. Es decir, soy muy fiel. Hasta un 95%. Solo un 5% como que no. ¿Cuántos se sentirían en paz de decir sí acepto? Sabiendo que el de al lado, en su mente y en su corazón, está peleando con eso, diciendo solo un 95%. Un 5% no.
Llévelo a la realidad. Quiere decir que el 95% de veces que se le presente la tentación, va a decir, no, estoy casado. Solo el 95%. Y el otro 5% va a decir, bueno. ¿Se sentirían en paz de decir sí acepto? Sabiendo que esa persona está diciendo, solo un 95% de mí va a ser fiel. Creo que no, ¿verdad? No daríamos ese paso y no diríamos sí acepto, sabiendo que está peleando en su mente y en su corazón con eso. Y aunque fuera un 99%, vamos a extrapolarlo más, aunque fuera un 99%, ¿quiénes dirían sí acepto? Con un 99%. Creo que es algo, si es un compromiso para toda la vida, es algo que yo no me atrevería a decir que sí, sabiendo que hay un 1% en el que su mente y su corazón sigue peleando, porque si se le presentan oportunidades, no va a poder, en una ocasión, no va a poder decir, no, estoy casado. Es fuerte la declaración, ¿no? Y esto, hermanos, ese juntos hasta la muerte, es un M aquí. Ese es el significado de un M aquí. Ese es el compromiso, esa es la seriedad, esa es la disponibilidad, esa es la autoentrega, ese es el control total de la situación. Es un M aquí y pesa así como un juntos hasta la muerte, juntos para siempre. Pesa con la inocencia de ese niño diciendo, cuentas conmigo y lo que sea que te pase, así venga tu mamá con la chancla detrás de ti, cuentas conmigo, ¿no? Eso es un M aquí, es la profundidad de un M aquí. Ahora, yéndonos a la Biblia, M aquí es la respuesta de fe al llamado de Dios o al llamado que Dios le hace a los hombres en la Biblia. Es una respuesta de fe cuando Dios llama. Y creo que la vamos a encontrar en varios pasajes, con varios hombres de los grandes en la historia bíblica, aunque Isaías creo que es el que más conocemos. Ese pasaje de Isaías, cuando Isaías dice, heme aquí, es como el que más se ha difundido en la iglesia. Y quisiera pedirles que me acompañen a Isaías, capítulo 6, versículo 8, Isaías 6, 8, para que lo leamos, veamos cuál es ese pasaje que regularmente recordamos más. Isaías 6:8, en donde dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice a partir del versículo 8, después oí la voz del Señor, y venía, es el profeta Isaías el que está escribiendo, dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Creo que se detenga un segundo allí. El profeta estaba escuchando la voz de Dios, preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién hará mi obra? ¿Quién llevará el mensaje? ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces dice Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Creo que ese pasaje es muy conocido. A veces hasta lo usamos en nuestras oraciones. A veces en nuestra devoción a Dios llegamos a decir, Señor, sí, heme aquí, envíame a mí, yo voy, ¿no? Si me encuentras digno, si te puedo ser útil, envíame a mí, heme aquí. Sin embargo, no es la única parte en donde encontramos un heme aquí. Hay varios pasajes en la Biblia. Encontramos, por ejemplo, a Abraham diciendo, heme aquí. Encontramos a Moisés diciendo, heme aquí. Encontramos al profeta Samuel diciendo, heme aquí. Y voy a mencionar rápidamente el capítulo, ya si quieren lo buscan con calma para que lo lean, o igual si puedes ponerlo. Por ejemplo, en Abraham, nosotros lo encontramos en Génesis 22:1. Y lo encontramos en un contexto que sería, yo creo que para nosotros muy difícil decir heme aquí. Porque en Génesis 22:1, Dios está hablando a Abraham. Sabemos que Dios tenía una cercanía con él. Y Abraham le decía, Señor, heme aquí. Y justo después de un heme aquí, Dios le dice, prepara a tu hijo Isaac, llévalo a la peña
y lo vas a sacrificar. Era la voz diciendo de Dios, llamando a Abraham para pedirle la sangre de su hijo. Y Abraham dijo, heme aquí. Nos gusta el de Isaías, ¿no? En el de hay un llamamiento, es salir a las naciones, es compartir su palabra, es alabarlo. Y lo repetimos, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Pero ¿lo haríamos sabiendo que nos va a pedir la sangre de un hijo? ¿Lo haríamos sabiendo que nos va a pedir un sacrificio? ¿Lo haríamos pidiendo algo que Él nos había prometido? Porque entendamos algo, para Abraham su hijo era el cumplimiento de una promesa de Dios, de que a través de él iba a ser naciones. Y cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo, prácticamente le estaba diciendo, lo que yo te prometí, regrésamelo. Lo que yo te di, tráelo de regreso a mí. Lo que te daba una seguridad de naciones, deshazte de esa seguridad. Diríamos, heme aquí, en ese contexto como Abraham, heme aquí, Señor. También lo encontramos, de hecho, ahí mismo más adelante, en Génesis 22, pero ahora 22:11, vemos nuevamente el llamado de Dios. Y aun cuando Abraham estaba en medio de eso, en medio de esa prueba, en medio de entregarle a Dios todo lo que Dios ya le había dado, volvemos a escuchar al ángel de Jehová hablando a Abraham, diciéndole, Abraham, Abraham, y Abraham aún con esa carga le dice, Señor, heme aquí. Aún en medio de su prueba, heme aquí. Pero ahora la voz era para decirle, detente, no dañes a tu hijo con ese cuchillo. El Señor ha provisto un cordero. Pero tenía que estar Abraham. Imagínense que Abraham se hubiera enojado. Señor, ya no quiero que me vuelvas a hablar. Y a lo mejor hubiera dicho, voy a ser obediente. Pero cuando Dios volvió a hablar en medio de su prueba, él fue simple en decir, heme aquí. Lo encontramos en Moisés, en Éxodo 3, versículo 4, en donde Moisés estaba pastoreando, se acerca donde estaba la zarza ardiente, y desde la zarza Dios le habla, Moisés, Moisés. Y Moisés contesta, heme aquí. Heme aquí. Y entonces Moisés, o más bien Dios, empieza a entablar ese diálogo con Moisés. Y es ese diálogo en el que le dice, a través de ti voy a liberar a mi pueblo. Pero hubo un heme aquí antes, para que la voz de Dios se oyera. Había un heme aquí. Y también lo vemos, por ejemplo, en Samuel, con el profeta Samuel, a través del capítulo 3, hay varias veces en que se menciona, y creo yo que la manera en que se le presenta Dios a Samuel es en la que a la gran mayoría de nosotros se nos va a presentar la voz de Dios, a la manera en que Dios le habló a Samuel. Y si quieren podemos irnos con su Biblia a Primera de Samuel capítulo 3, Primera de Samuel capítulo 3, y vamos a leer unos versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, Dios parecía estar aletargado, un poco alejado de su pueblo. Sin embargo, seguía un Elí como sacerdote, seguía un Samuel a disposición de servir. Y dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, en un momento de paz, de tranquilidad, sin cargas, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, su presencia. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí, es decir, él escuchó la voz de Dios, pero no entendió que era Dios el que hablaba. Él fue con Elí, fue con el sacerdote,
pensando que había sido Elí el que llamaba. Y le dijo Elí: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová, a partir del versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí nuevamente, no relacionó el llamado que venía por parte de Dios, y fue con Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. No sé si les ha pasado a los que tenemos hijos pequeños que de repente se despiertan en la noche y van al cuarto, ¿no? Mamá, papá, papá. Y nosotros: ya, no pasa nada, regrésate y duérmete, ¿no? Así me imagino, ¿no? A Samuel en ese momento de: papá, ¿para qué me hablaste? No fui yo, duérmete, duérmete. Dice en el versículo 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y quiero que noten esto: Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Dónde vivía Samuel? ¿En el templo? ¿Qué decía que estaba haciendo? Ministrando, ¿no? Que estaba ministrando en el templo, que vivía en el templo. Si nos vamos a la historia, Samuel había sido entregado de niño. Su mamá lo llevó al templo. Desde niño vivía, habitaba, iba al templo, estaba ahí, se dormía en el templo. Pero dice la palabra que él no conocía a Dios. Él no conocía a Dios, aunque vivía en el templo, aunque estaba en el templo y aunque servía en el templo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, aunque ministraba, aunque estaba físicamente, aunque formaba parte del templo, no entendía la palabra ni la voluntad de Dios. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, que fue el primero que se dio cuenta, entendió Elí que Dios llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Dios, porque yo te escucho. Así se fue Samuel, se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. De las que hemos visto, Abraham lo llamó, ya tenía una relación con Dios. Y cuando lo llama Abraham, en su confianza, Dios dice: heme aquí. En Moisés estaba conociendo a Dios. Sin embargo, le dijo: heme aquí, y Dios le da una responsabilidad. En Isaías vemos un compromiso de Isaías para hacer la obra de Dios. Pero en Samuel creo que vemos el ejemplo más claro de cualquiera de nosotros, de cuando Dios nos habla. Porque a veces decimos: ¿esto será de Dios? ¿No? ¿Esto que me está revelando vendrá de Dios? Y nos pasa lo que a Samuel. A veces estamos sentados aquí y no escuchamos la voz de Dios. A veces estamos en nuestra casa descansando en la tranquilidad de nuestro hogar, y escuchamos la voz de Dios y decimos: ¿qué habrá sido? ¿Será la prédica que escuché en la mañana? ¿No? ¿Será el mensaje que dijo el pastor el domingo? ¿Qué habrá sido? Y tenemos que llegar a ese entendimiento de que Dios se revela, Dios habla, pero tiene que haber un heme aquí genuino de parte de nosotros, con disposición, con voluntad, con deseo, para decirle: habla, que yo escucho. Porque si notan la diferencia, en los otros era un heme aquí y ya. ¿Por qué? Porque ellos ya escuchaban a Dios. Ellos ya escuchaban a Dios. Y Samuel no lo escuchaba. Por eso tenía que hacer dos cosas: decir: heme aquí,
Es decir, mostrar que había un corazón dispuesto y después decir, Señor, habla que yo escucho. Cuando Dios habla, tiene que haber en nosotros una disposición a escuchar. Tiene que haber un deseo de escuchar, pero de escuchar para poder seguirlo, para poder dar ese paso y para poder obedecer. Creo que ya entendemos por qué es más famosa la de Isaías, ¿verdad? Porque es sí, yo quiero servir, quiero salir a las naciones, quiero estar, ¿no? Como ganar esa notoriedad dentro de la iglesia. Pero tenemos que entender que un heme aquí es la respuesta que Dios busca en sus hijos para cuando Él llama. Un heme aquí es esa respuesta que Dios espera de ti y de mí para cuando Él habla. Es una invitación de Dios que nos hace para dejar de ser solo oyentes, pasivos, y volvernos siervos activos. Y una vez sentado esto, esta es la introducción, ahora sí comienza la práctica. Quiero que lo veamos en 4 puntos diferentes. 4 puntos diferentes. Primer punto, ¿para quién es el llamado? Y es una pregunta. ¿Para quién es el llamado? ¿A quién llama Dios? ¿Para quién es? Y he de confesarles que cuando yo era apenas un bebé en el Evangelio, cuando todavía era un cristiano inmaduro, y no me considero para nada un cristiano maduro, llegué a pensar que Dios llamaba a los hombres solo como pastores o misioneros. Ese era mi entendimiento. Yo decía, Dios llama a los pastores, Dios llama a los misioneros. Pastor porque es el que vemos todo el tiempo en la iglesia, ¿no? Y, tiene que estar ahí llamado. Misioneros porque es el que sale, que deja todo. Y eran como esos 2 abismos, ¿no? El que se queda a cargo y hace todo para Dios, y el que deja todo y se va. Y ese era mi entendimiento de a quién Dios llamaba. A un pastor, a un misionero. Que se iba, que no le importaba incluso vender todo lo que tuviera, y se iba siguiendo la voz de Dios, ¿no? Era solo para ellos. Es decir, en mi entendimiento era un llamado para unos cuantos privilegiados. Incluso yo creía que para servirle a Dios uno necesitaba tener libertad absoluta de tiempo para poder hacerlo. Es decir, alguien que no tenga nada que hacer, ¿no? Que no tenga compromisos, que no tenga un trabajo, ¿no? Que pueda disponerle con libertad absoluta de su tiempo. Y esa característica en específico volvía a hacer que se redujera como el grupo de a quién llama Dios, ¿no? Al que se va a comprometer de por vida, el que está dispuesto a dejarlo todo e irse al mundo, a las naciones, y el que pues no tiene nada que perder. Ese era un entendimiento que yo tenía de a quienes Dios llamaba. Tenía el entendimiento de que en la iglesia Dios había depositado 5 ministerios que eran dados a la iglesia para dar testimonio de su presencia, en los cuales podemos encontrarlos, por ejemplo, en Efesios 4, versículos del 11 al 13, en donde dice, y Él mismo constituyó a unos, y viene Jesús hablando, cuando dice, Él mismo es Jesús, y Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y son los 5 ministerios que muchas veces vemos o que se busca que toda iglesia tenga, ¿no? Los 5 ministerios que Dios dejó instituidos para que la iglesia se sirva, para que la iglesia se edifique y para que la iglesia testifique de la presencia de Dios. Dice en el versículo 12, menciona un objetivo. A fin o con el propósito de perfeccionar a los santos, perfeccionar a su iglesia, a los separados, para la obra del ministerio, para la edificación, para que construyan iglesia, hasta que todos, y ahí resalto esa palabra, hasta que todos, todo el pueblo, toda la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de conocer a Cristo. Por eso los instituyó. A conocer al Hijo de Dios como ese varón perfecto a la medida
y estatura plena de Cristo. Es una invitación a que toda la iglesia, porque no dice los llamados, dice a que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, a conocer a Cristo y a desear parecernos a Él. Ese es el llamado. Yo en ese entonces decía, wow, ¿no? El llamado ese es para unos pocos privilegiados que tienen todo a su favor para poder servir a Dios, ¿no? Perdonen mi inocencia en ese entonces. Lástima, y de algún momento, autojustificándome, decía, qué lástima que sea para unos cuantos, qué lástima que sea para unos privilegiados, qué lástima que sea para los que tienen tiempo, qué lástima que sea para los que están dispuestos a darlo todo o a dejarlo todo, y automáticamente como que me encasillaba a mí en el otro grupo de los de no tengo tiempo, en el otro grupo de los de no tengo ese compromiso como para darlo todo, y me encasillaba en ese punto de pues no estoy dispuesto a venderlo todo, ¿no? Y a dejar absolutamente todo, como Moisés, dejar su tierra, su parentela, su ganado, su seguridad, y irme a las naciones a compartir. Automáticamente me encasillaba en ese otro grupo, ¿no? Wow, qué maravilloso, pero qué bueno que nada más es para unos cuantos. No sé si, no los estoy espiando a nadie, y estoy hablando a la iglesia en general, ¿no? Y de hecho estoy testificando de mi caso, de mi propia persona. Ese era el entendido que llegaba a tener. Sin embargo, regresando a un heme aquí, hemos visto que responderle eso a Dios está cargado de disponibilidad, de entrega y de compromiso. Y así ha sido expresado por esos grandes personajes de la Biblia. Si vemos a Abraham, lo dijo y lo cumplió. Si vemos a un Moisés, lo dijo y lo hizo. Si vemos a un Samuel, lo dijo y lo hizo y le sirvió. Si vemos a un Isaías, lo dijo y lo hizo y le sirvió. Sin embargo, cuando buscamos con más detenimiento, podemos ver que no fueron los únicos en decirlo. Es decir, sí, lo han dicho los grandes hombres de la historia de la Biblia. Sí, lo han dicho ellos, pero no han sido los únicos en decirlo. También encontramos, y quiero que ponga atención en esto, encontramos a hijos honrando a su padre, diciéndoselo como una medida de honra. Hijos diciéndole a sus padres, heme aquí, como una medida de honra hacia sus padres. Como una muestra de obediencia, como una muestra de amor, como una muestra de fidelidad a su linaje. Y pongo dos ejemplos. Génesis 27:1. Génesis 27:1, en donde dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Y le dijo, hijo mío. Y el hijo le responde, heme aquí. Un hijo diciéndole a su padre como una medida de honra, sabiendo que pues estaba viejo, que se estaba quedando sin vista, el hijo le dice, heme aquí, papá. Génesis 37:13, vemos a José, el soñador, en donde dijo Israel a José, el padre al hijo, tus hermanos apacientan mis ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Sabemos la situación de José, la hemos estudiado, hemos visto que sus hermanos no lo querían, hemos visto que sus hermanos lo despreciaban, ¿no? Que tenía el favor de su padre. Y él le está diciendo, ven y te enviaré a ellos. Ya le está diciendo para qué lo quiere. Y él pudo haber dicho, ¿por qué voy a llevarle a ellos? ¿No ves cómo me tratan? ¿No ves cómo son? O sea, ya sabía cuál iba a ser su encargo. Y él, el decir ese heme aquí, era una muestra de honra a su padre. Porque tú me lo estás pidiendo, heme aquí. Aunque ellos me traten mal. Era una muestra de honra de un hijo a un padre. Ahora, dejando algo en claro, Dios no llama a solo grandes hombres. Dios busca
siervos. Dios llama también a hijos. Y aquí sería importante ubicarnos. ¿En dónde estamos? ¿Somos parte del grupo de los hijos o no somos parte del grupo de los hijos? Porque Dios no solo llama a grandes hombres para que salgan a las naciones a conquistar y a predicar el evangelio. Dios llama a hijos esperando recibir honra de sus hijos a Él como Padre. No solo los siervos atienden al llamado de Dios, también lo atienden los hijos como honra a su Padre. Y esto nos tiene que llegar a un entendimiento. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios. Y eso dice Romanos 6:22. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios, comprado con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos los dueños de nuestras vidas, sino que tenemos el mejor amo y señor del mundo. Tenemos a Dios a cargo y en control de nuestras vidas. Y ese es el primero de los 4 puntos. Segundo, también es una pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y quiero que nos vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 3 al 6. Y vamos a ver la historia de Saulo cuando Cristo se le presenta. Saulo, el carnicero, Saulo, el que mataba cristianos, Saulo, el que después se convierte en el apóstol Pablo, ese primer encuentro con Cristo. Y dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, está hablando de Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo Saulo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? La voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, él, temblando y temeroso, dijo, y quiero que escuchen las palabras. Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, la primera cosa que Pablo le pregunta a Jesús, después de conocerlo, después de que se le presenta, que le dice, yo soy el Señor, yo soy el que te está interrumpiendo tu vida, el que está interrumpiendo tu camino, el que está presentándose a ti en donde estás, en medio de ser quien eras, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido o hemos puesto sobre la mesa esa pregunta ante nuestro Señor? Porque lo hemos conocido, porque se nos ha presentado, porque nos ha hablado, porque nos ha sanado, porque nos ha ministrado, porque nos ha salvado, porque nos ha redimido. ¿Cuántos le hemos dicho de una manera genuina ¿qué quieres que yo haga? Así como le dijo Samuel, habla que yo escucho, habla y yo escucho. Eso nos recuerda que todo discípulo de Jesús es un siervo. Todo discípulo de Jesús es un siervo. En el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos y voy a mencionar solo 2 como ilustración para que vean que no es solo a los grandes hombres, sino también a quienes se les presenta y a quienes les dice, yo soy el Señor. Primer ejemplo lo encontramos en Mateo 8, versículos 14 y 15. Vemos el ejemplo de la suegra de Pedro cuando el Señor la sana de su fiebre y ella, una vez que recibe al Señor y que recibe su milagro, dice la palabra, y ella le servía a él y a sus discípulos. Mateo 8, 14 y 15. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía.
El otro ejemplo lo vemos en Lucas 8, versículos del 1 al 3, en donde dice, aconteció después, Lucas 8, versículos del 1 al 3, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, y este es el grupo al que se refiere, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y pone ejemplo María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Después dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, las 3 damas a las que se refiere. Además dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, que disponían de lo que ellas podían, de lo que ellas tenían, de la manera que tenían para ayudar al crecimiento del evangelio, aunque no estaban físicamente siguiéndolo. Decían, de lo que nosotros tenemos, nosotros servimos. El servicio a Dios, y eso es algo que tiene que quedarnos claro en este punto 2. El servir a Dios nace y fluye de un corazón agradecido. Nace de un corazón agradecido a Él por perdonarnos, por salvarnos, por redimirnos, por derramar su sangre por nosotros. Si no hay un corazón agradecido por Él, no vamos a poder servirle con un M aquí, como significa y con toda la extensión de su palabra. Queremos servir a Dios, tenemos que servir a los demás. Y ese es el mensaje. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que servir a los demás. Pero para servir a los demás hace falta tener no solo ese corazón agradecido, sino tener un corazón humilde y amoroso. Humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, porque si no, no los vamos a poder servir bien. Tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. En Filipenses 2:3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En un corazón que entiende estas 3 palabras, agradecimiento, humildad y por amor, es de donde fluye el poder servir a Dios. Punto número 3. ¿Cuál es la razón de servir? ¿Por qué servir? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Y se puede resumir en unas pocas palabras para que la iglesia funcione, para que la iglesia camine, para que la iglesia sea iglesia. Todos los miembros han de poner al servicio del Señor los dones que recibieron de parte de Él. Si entendemos eso, que todo lo que tenemos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, son un regalo de gracia de parte de Dios. Así que si lo entendemos, que lo que somos y lo que tenemos viene de Él, ¿por qué no ponerlo a su servicio? ¿Por qué no entregarlo para su propósito? Dios nos da dones para servir a los demás, no para nuestro propio beneficio o disfrute, sino para la edificación de su propio pueblo, para el beneficio y edificación de su propio pueblo. Y en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, leemos esto. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. Y quiero que ponga atención en esta palabra. No dice como buenos hijos, dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La indicación es clara, hermanos. Lo que Dios nos da, no nos los da para nuestro propio uso y beneficio y disfrute. Dios nos los da para que nos sirvamos unos a otros,
para que lo que yo pueda hacer en el nombre de Dios beneficie tu camino y tu comunión con Dios. Y lo que tú puedas hacer en el nombre de Dios beneficia a tu propia casa y a tu propia iglesia, a tu propia comunidad. Por tanto, todos tenemos uno o varios dones que hemos recibido por parte de Dios. No hay excusa que podamos nosotros poner de no saber hacer nada o de no poder hacer nada. Todos tenemos algo que podemos ofrecer y servirle a Él, a Dios. Segundo punto, los dones que recibimos no son para lucirnos y que otros digan, qué bien sirves. Y que otros digan, mira qué buen trabajo hace. Son para ministrar a los demás. Son para ayudarle a los demás. Son para mostrar la gracia de Dios a los demás. Son para mostrarle el amor de Dios a los demás. Y si alguno solo sirve para abrazar, que vaya y abrace a los demás. Porque aún en un abrazo y un abrazo ministra. Aún un abrazo, un hola, ¿cómo estás? Un te extrañé, un qué ha sido de tu vida. Si aún solo eso sale de ti, dalo y sirve a Dios, a tu iglesia, con eso. Debemos servir y ministrar a los otros como buenos administradores. Y vuelve a salir la palabra. Como buenos administradores, con un espíritu humilde. Por lo tanto, no te alabes a ti mismo por lo que haces para Dios. No tenemos que alabarnos a nosotros mismos por lo que hacemos por Dios o por lo que hacemos para Dios. Y qué triste es ver a algunos recitando y pavoneándose de todo lo que hacen por el Señor. Cuidado con el orgullo de todos los que hoy servimos la casa del Señor. Los dones que Dios nos da son un regalo de su gracia. Es por gracia, no los merecemos. Hermano, yo se los he dicho muchas veces, yo no merezco estar aquí arriba. Los que alaban no merecen ser los que alaban. El que sirve, el que da clases, el que es maestro, todos los que damos algo para la casa de Dios no lo merecemos. Si estamos aquí y Dios nos lo ha permitido es por gracia. Solo por eso, solo por su gracia. Si tenemos entonces ciertos dones, no pensemos que se deben a que somos muy inteligentes, a que sabemos ministrar muy bien, a que se nos ha dado la palabra, porque el poder de servir viene de Dios. Por nuestras propias fuerzas será imposible. Se trata del poder de Dios obrando y capacitando para poder servir a los demás. Todo lo que hagamos para servir entonces a Dios y a los demás es para la gloria de Dios, no para una gloria propia y no para que uno reciba los aplausos, sino para que sean para Dios. Y cuarto y último punto, es otra pregunta. ¿Y el lugar? Es decir, ¿y dónde? ¿No? ¿Dónde sirvo? ¿En la iglesia? ¿A las naciones? ¿En dónde sirvo? Y quiero un primer punto dentro de este, que es servir va más allá de la congregación. Va más allá del templo, va más allá de las 4 paredes en las que nos unimos y nos congregamos. Y al mismo tiempo necesitamos entender que servir no es un tiempo, no es un momento, no es una actividad en particular. Servir debe ser un estilo de vida. Es decir, no es yo voy a servir el domingo a la iglesia. No, servir no es un tiempo, no es un momento, no es un instante, no es un día. Debe ser un estilo de vida. Debe ser nuestro estilo de vida como hijos de Dios. Porque no solo servimos en la iglesia, sino servimos en todas las esferas de nuestra vida. Debemos de tener, por lo tanto, un espíritu de servicio. Así que quiero que comprendas esto. Cuando mamá estás en casa cambiándole el pañal a tu bebé, estás sirviendo. Cuando estás cuidando y siendo ayuda idónea de tu esposo, estás sirviendo. Cuando cuidas los niños de un matrimonio, porque ellos necesitaban ir a algún lado o porque necesitaban tener una cita romántica, les estás sirviendo.
porque necesitaban salir solos a cenar, les estás sirviendo. Cuando estás en tu trabajo y tienes que hacer tareas a lo mejor que no te gustan, estás sirviendo. Debemos remangarnos nuestras mangas y hacer a veces el trabajo sucio, porque aún en el trabajo sucio estamos sirviendo. Ese que a nadie le gusta hacer. Tenemos que estar dispuestos a servir, incluso a los que no nos pueden recompensar con nada. Darle a los que no nos pueden regresar el favor, al necesitado, al que no tiene manera de agradecerte siquiera o de pagarte. A ellos también tenemos que servir. El Dios Santo, creador del universo, el Rey de Reyes, se hace siervo por ti y por mí. Se hizo siervo por amor a ti y por amor a mí. ¿Para qué? Para salvarnos. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos de servicio, en el que nuestro propio Señor no estimó nada el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo para poder venir aquí, hacerse hombre, caminar entre nosotros y dar su propia sangre y su propia vida en servicio por ti y por mí. A mí la verdad es que me ha ayudado mucho a la hora de hacer esa tarea desagradable, como limpiar los baños, por ejemplo. Pensar que lo hago siempre para el Señor. Y he de decirles que el mejor consejo que he recibido, una vez que nos pidieron ser pastores, el mejor consejo que he recibido es este: todo lo que hagas, hazlo por y para Dios. No esperes ni siquiera el agradecimiento de la gente. No esperes ni siquiera una buena respuesta de la gente. Hazlo por Dios y para Dios. Y eso tendría que ser una constante en nosotros, en todos nuestros ámbitos. La verdad es que cuando uno piensa en eso, la actitud cambia por completo. Porque todo lo que hacemos hay que hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso lo encontramos en Colosenses 3:23. Háganlo todo con un corazón humilde, como para el Señor, no como para los hombres. La realidad es que servir trae una satisfacción personal de saber que estamos haciendo algo y que ese algo es algo que el Señor quiere, y Él ve cada vaso de agua que ofrecemos a alguien que tiene sed. Él ve cada prenda de ropa que le damos al que no tiene para vestir. Él ve cada visita que hacemos al enfermo, aún sabiendo que está enfermo, ¿no? Él ve cada oración que hacemos por alguien más, y el Señor se los deja saber a sus discípulos. En una ocasión les dijo: gracias, porque me alimentaste cuando tenía hambre. Gracias porque me vestiste cuando no tenía. Gracias porque me ayudaste cuando no podía. Y sus discípulos se sorprenden: Señor, ¿cuándo te hemos visto así? ¿Cuándo te hemos dado de comer? ¿Cuándo no tuviste ropa y te dimos? Dice, no lo traían presente, pero el Señor ve cada acto de generosidad y de bondad que tenemos para los demás, para sus hijos. El Señor los ve. Y allí servimos a Dios. Allí, en esos pequeños detalles. Y quisiera terminar con el mejor ejemplo, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, y eso es lo que Él mismo decía. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Mateo 20:28. ¿Recuerda cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos? Allí tenemos un buen ejemplo de servicio y de humildad, para que siguiéramos su ejemplo. Juan 13, versículo del 1 al 20. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y fue a la cruz. El Dios Santo, creador del universo, Rey de Reyes, se hizo siervo por amor a nosotros, para salvarnos. Filipenses 2, del 5 al 8. Y por lo tanto, si nuestro Señor se hizo siervo por nosotros, ¿acaso haremos algo de más si nosotros hacemos lo mismo, hacernos siervos por Él? Quisiera resumirlo todo en esto. La Biblia no solo nos dice debes ser activo,
sino que presenta el uso de los talentos como una mayordomía. Presenta a nuestros dones, a nuestros talentos, como una mayordomía, es decir, como una responsabilidad de administrarlos sabiamente. De administrarlos sabiamente. ¿Administrar qué? Nuestros dones, nuestros recursos, nuestro talento, nuestro tiempo, que todo lo hemos recibido por gracia de Dios. Aún así nos da la libertad de administrarlos y nos pide que lo hagamos para servir a tu comunidad, para servir a tu iglesia, para servir al necesitado, para servir a tus hermanos. ¿Para qué? Para que Él reciba la gloria y para que todo el mundo pueda verlo a Él en ti reflejado. Y a través de la Escritura les mencionaba los 5 ministerios, ¿no? Que muchas veces nos quedamos como con esa idea. Solo ellos son los que Dios llamó a servir. A los apóstoles, pastores, ¿no? A los profetas, a los maestros, solo a ellos los mandó a servir. Sin embargo, si nosotros revisamos la Biblia, en diferentes pasajes vamos a encontrar muchos dones y talentos que Dios dice, el Espíritu Santo es el que los da, los reparte conforme a su voluntad y son para la gloria de Dios. Está el evangelismo, está la enseñanza, está la exhortación, está el servicio, está el mostrar misericordia a los demás, está el dar, porque hay quienes su principal beneficio puede ser también el económico, y está también en el dar y está el administrar. Todo esto son dones y talentos que Dios nos ha dado. El evangelismo, hablarle a las personas de Dios. Esos son dones que nos puede dar. Hay quienes tenemos el don de empezar una conversación parados en la esquina, esperando el autobús, ¿no? Hay quienes se les da la facilidad de hablar con las personas. Y si Dios te ha dado ese talento, tú lo podrías usar para hablarles de Dios. Está la enseñanza. Hay quienes Dios ha compartido sabiduría. Sabiduría que cuando leen su palabra entienden con entendimiento claro. Y a ellos, hermano, Dios les ha dado ese don y ese talento para enseñar a los demás a leer la Biblia, a entender su palabra, a poder conocer su voluntad, y que no nos pase lo de a Samuel, que aún estando en el templo, viviendo y durmiendo allí, no conocía a Dios. Y eso también es servir a Dios. La exhortación, hay quienes tienen ese carisma como para acercarse con cualquiera y verlos pues con agrado, ¿no? Que te da un abrazo, que te dice ¿cómo estás? Te extrañamos, ¿por qué no vienes? ¿No? Vente a las damas, vente a los varones, vente con los jóvenes. Hay quienes tienen ese carisma para hacerlo, y usándolo para servir a Dios, estamos también honrando y glorificándolo a Él. Hay quienes tenemos el don con las manos, ¿no? Con nuestras habilidades de hacer algo, de construir algo, de coser, de cocinar, ¿no? Con lo que nosotros somos y hacemos, y eso es servir también. Y aunque no lo crean, a través de un plato ministramos. A través de llegar a un ambiente limpio, la gente que llega se ministra y sabe que la presencia de Dios está aquí. Y hay quienes tienen el don de la administración, que pueden ser buenos administradores, que pueden controlar los recursos, los dineros, que pueden apoyar, que pueden hacerlo de esa manera, y aún ese don y esa capacidad, esa inteligencia, ponerla al servicio de Dios también es servirle. Así que, hermanos, si recuerdan, les dije que iba a ser el cierre de la prédica pasada. ¿Recuerdan cuál fue la pasada? Era una pregunta también, ¿de dónde salieron los peces? ¿Sí se acuerdan? Ya la podemos contestar, ¿verdad? ¿De dónde salieron los peces? ¿Quién se acuerda? No es examen, ¿eh? De un joven, ¿verdad? Pero de un joven que tenía ¿qué? Un corazón dispuesto. De un joven que había hecho el compromiso de salir y encontrar a Jesús hasta donde tuviera que seguirlo. De un joven que estaba dispuesto a que eso que llevaba, que era sencillo, humilde, poco, que a lo mejor era pobre, si el Señor decía, ¿quién tiene un alimento? Tenía el corazón de decir, yo, Señor.
quitándose la pena y la vergüenza de que él fuera pan de cebada, que lo vimos la vez pasada, ¿no? Eso a muchos les puede dar pena, les puede dar vergüenza. Pero cuando hay un corazón sincero detrás, cuando hay un corazón que dice: Señor, yo te voy a encontrar. Yo no me voy a quedar abajo en el pueblo con Aarón. Yo voy a seguir a Moisés arriba, porque quiero encontrarme contigo. De ahí vinieron los peces. Y gracias a ese corazón, gracias a ese joven que tuvo que caminar kilómetros y kilómetros para poder escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, que llevaba su itacate y que lo puso, aún pensando que se iba a quedar con nada, con ese corazón, con esa disposición, con esa entrega, ese joven en su mente, aunque no esté escrito, ese joven antes de salir de casa dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, esto podrá ser poco, pero te lo doy, porque en principio tú me lo has dado. Esa bendición no me la estás quitando, te estoy regresando de lo que tú ya me has dado, de ese don, de ese talento, de esa habilidad. Tú me lo diste y no me lo estás quitando, solo te estoy dando de lo poco de lo mucho que tú me has dado. Y nos habíamos quedado con una pregunta: ¿y cómo sirvo? ¿Y cómo agradezco a Dios? ¿Y cómo muestro ese corazón dispuesto a caminar, a encontrarme con Él, a buscarlo hasta que escuche su voz? Porque ese joven sí escuchó cuando Jesús le dijo a los discípulos: pregunten, ¿quién tiene algo? Y si escuchó a los discípulos diciendo: ¿alguien tiene algo?, seguro estaba hasta enfrente. No estaba hasta atrás. No estaba allá arrinconado. Estaba enfrente porque quería escuchar la voz de Dios. De allí salieron los peces. Y gracias a eso, porque Jesús lo conocía, Él sabía el corazón de ese joven, Él sabía que en ese lugar Él iba a llegar y ahí se lo iba a encontrar, y que Él iba a preguntar quién tiene y qué le iba a decir, porque veía esa disposición en su corazón, que cuando Él dijera quién tiene, pregunten quién tiene, Él sabía que Él iba a decir: yo, Señor, aquí está. Y hoy el Señor nos ha ministrado también para comprender que el llamado no es solo para unos pocos, que el llamado no es solo para quien tiene todo el tiempo del mundo, que el llamado no es para quienes dicen: yo lo voy a dar absolutamente todo, y se van a las naciones a compartir a Cristo, que no es el que no tiene nada que hacer y que puede poner todo su tiempo en la iglesia, que el llamado es para todos. El llamado es para la iglesia, y tú y yo somos parte de la iglesia. Y si mi esfuerzo se suma con el tuyo, Dios se va a glorificar. Y si mis fuerzas se suman con las tuyas, Dios las va a multiplicar. Porque a veces nos puede parecer poco: yo solo puedo poner esto. Ese joven tenía solo 2 pececillos. Dijo: yo solo puedo poner esto. Y de allí se alimentaron a más de 5,000. De allí pudieron comer más de 5,000. Eso que puede parecer simple, sencillo, que alguien puede hacerlo mejor, que alguien puede dar más, que alguien puede hablar con mayor elocuencia, que alguien puede ministrar mejor que yo, Dios lo recibe, Dios lo multiplica, y con eso Dios se glorifica en la vida de muchas más personas. Y esa es la función de la iglesia. Esa es la función que tenemos tú y yo. Esa es la función a la que Dios nos ha llamado, a que regresemos a Él, a que lo busquemos a Él, a que formemos parte activa, viva de su iglesia, a que su pueblo pueda decir con conciencia y con conocimiento: heme aquí. Eso es lo que Dios espera. Esa es la respuesta que Dios busca en sus hijos cuando Él llama. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie, cerremos este tiempo y este espacio con esta oración para que pues Dios sea ministrando y sea hablando a nuestro corazón, y ese mensaje que Él quiera que cada uno reciba de manera particular, de manera privada, en su propia comunión con Dios,
sea Él confirmando y ministrando sus corazones.